muchas gracias, Padre, porque cuando estábamos vacíos, Señor, Tú nos llenaste, Padre, porque Tú nos fuiste a buscar, Padre, y nos rescataste, Padre. Gracias, Señor, porque no tenemos con qué pagarte, Señor. No tenemos nada que ofrecerte, Señor. Pues todo es Tuyo, Señor, y de Tu mano recibimos, Señor. Y de lo que recibimos de Tu mano te damos, Señor. Damos gracias, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, que Tu palabra, Señor, nos infunda aliento, Señor, que Tu palabra, Señor, sea como esa espada, Dios, de doble filo, Padre, que penetra hasta lo más profundo, Señor, que nos ayude a discernir, Padre, a entender Tu voluntad, Señor. Háblanos, Padre, danos dirección, Padre, sé Tú, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que seas Tú, Señor, hablándonos, Padre. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría, Padre. Ayúdanos a estar concentrados, a poner atención, Señor, a meditar en Tu palabra hoy en esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, que Tú, Padre, nos des a cada uno de los que estamos aquí, Señor, lo que necesitamos, Padre. Tú eres fiel, Señor. Tú eres justo, Padre. Y Tú eres grande, Señor. Te damos gracias, Padre. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a buscar en la Biblia Ezequiel 46, por favor. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie, por favor. El título de la predicación se llama El río de Dios. Ajá. 47, por favor. Ya nos ponemos de pie. Ezequiel 47, versículo 2 al 5. ¿Sale? Vamos a darle lectura a todos juntos. Dice la palabra de Dios: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Pueden sentarse, por favor. La predicación se llama El río de Dios. Dice la palabra de Dios que salió un varón de la casa de Dios, ¿verdad? Del templo. Está hablando de Jesucristo, pero lo importante, lo que quiero que vean es lo siguiente. Dice que salió el varón llevando un cordel en la mano, una cuerda, algo para medir. Y dice que midió 1000 codos. Dice que y lo hizo pasar al río, y las aguas le llegaba hasta los tobillos, ¿verdad? Todos cuando nos acercamos a Dios, cuando conocemos, cuando aceptamos a Cristo, empieza en nuestra vida un proceso de santidad. No lo que decía Ángel ayer, ¿verdad? Que estaba en el proceso y por eso pecaba, no. Todos empezamos en un proceso de santidad. Empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero en ese proceso, en ese caminar,
todos vamos a tomar varios pasos. Por ejemplo, no sé si alguno de los que estamos aquí han estado en un río. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, no sé cómo se sientan cuando se meten al río y el agua nada más les llega hasta los tobillos. Dicen, ¿se sienten que se vayan a ahogar o no? No, ¿verdad? Te sientes normal, cómodo, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a Dios y nos sentimos cómodos. Y Dios nos empieza a hablar y nos empieza a moldear. Y su palabra no nos incomoda. Su palabra nos guía, ¿verdad? Pero ¿saben? Dentro de ese caminar, nosotros nos sentimos seguros porque tenemos cosas seguras. Porque aún tenemos el control nosotros de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, yo sé un ejemplo, ¿no? Yo sé que si me salgo y voy a trabajar voy a ganar dinero. O sea, sigo teniendo el control de la situación. Así nosotros cuando nos acercamos a Dios, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a caminar en la santidad, tenemos el control de las circunstancias, ¿verdad? Pero nos empieza a inundar el río de Dios. Dice que midió otros 1000 codos y dice que lo hizo pasar por las aguas y las aguas llegaban hasta las rodillas. El río no de pronto se sumergía así, no, sino que caminó, ¿verdad? 1000 codos, caminó una distancia considerable. Y el río empezó a subir su nivel. Y entonces pues el agua le llega hasta las rodillas. A Ezequiel, por ejemplo, tú igual sigues caminando en el camino de Dios y la voluntad de Dios empieza a llegarte a las rodillas, ¿verdad? Aún sigues teniendo el control, pero hay veces que la intensidad del flujo del agua como que te mueve, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han estado en un río que está embravecido. Bueno, no tanto pues, pero que te llega aquí a las rodillas. ¿Cómo se siente? Como que te lleva, ¿no? Pero aún no te pasa nada. Aún puedes caminar tú, aún tienes tú el control. Y dice que de ahí, dice que midió otros 1000 y que luego lo hizo pasar por las aguas y llegaba hasta los lomos, ¿verdad? Llegaba a la parte de acá atrás y media de la cintura. Por ejemplo, ahí si la corriente ya es fuerte, sí te lleva. Ahí todavía tienes el control, pero ya no como al principio. Ya no como al principio que el control te llegaba a los tobillos, que tú tenías el control de todo, que nada se salía de tus manos. Aún ahí tienes el control, pero ya no al 100%. Ya ahí tienes el control de un 30% de las situaciones que están pasando a tu alrededor, ¿verdad? Pero aquí lo importante es lo siguiente, dice que midió otros 1000 y ya era un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando, o sea, era la única forma de pasar el río nadando. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la voluntad de Dios llega a un punto en el que te inunda y que tú pierdes el control de todo lo que está a tu alrededor, de todas tus circunstancias. Tú pierdes el control de lo que está alrededor de ti. Y la voluntad de Dios te empieza a llevar por caminos que pareciera que como que Dios te ha abandonado o circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque Dios te quiere mostrar algo, Dios te quiere enseñar algo. Así como empezó el varón a caminar en el río y solo el agua le llegaba a los tobillos, así nosotros en nuestro andar. Por ejemplo, empezamos a ir a la iglesia y empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que a Dios no le gustan, pero aún seguimos teniendo el control de nuestra vida, ¿verdad? Pero llega un punto en el que la gracia de Dios nos supera. Y cuando llega ese momento es cuando perdemos el control incluso de nuestras circunstancias. Cuando nosotros decimos, ¿en qué momento llegué hasta el punto donde estoy? ¿Verdad? Por ejemplo, las personas que saben nadar. El otro día estaba viendo un documental en National Geographic, no le estoy haciendo promoción, pero es muy buen canal. Decía que la única forma de salir con vida de una marea embravecida es no peleando contra la corriente, sino dejar que la misma corriente te lleve.
hasta la orilla donde está el lugar seguro. Igual en un río, por ejemplo, si tú peleas por ir en contra de la corriente, te vas a cansar, ¿verdad? Y te vas a ahogar. Lo que debes de hacer es dejar que el río te lleve a una orilla, ¿verdad? La voluntad de Dios, cuando en tu vida te supera, tú debes de permitir que la voluntad de Dios te lleve al lugar seguro donde Dios te puede llevar. Ahorita escuchamos una alabanza que a mí me gusta mucho, bueno, es esta y otra, pero no recuerdo cuál era. Ayer les puse una alabanza que decía que Dios nos llama a las aguas donde nuestros pies pueden fallar, ¿verdad? Dios a veces nos llama a cada uno de nosotros a algún lugar donde parece que no es bueno ir, ¿verdad? Que todo nos indica, la gente de allá afuera nos dice, es que estás mal, pero Dios y la gente que está cerca a Dios y es sensible a la voz de Dios te dicen que estás bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que muchas circunstancias en tu vida te van a sobrepasar, pero tú debes de permitir que la voluntad de Dios te lleve a un lugar seguro, donde tú puedas descansar, donde tú puedas encontrarte con Dios. Por ejemplo, hay personas que hasta que están quebrantadas es cuando se acercan a Dios realmente, ¿verdad? Ángel decía ayer algo que a mí me impresionó mucho. Decía, tenemos que esperar necesariamente a que estemos mal para acercarnos a Dios. Tenemos que esperar a que nos rompa una patita el pastor para que estemos bien con Dios, para acercarnos a Dios. O así como estamos cada uno de los que estamos aquí, podemos tomar la decisión de acercarnos a Dios por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo de lo que les estoy hablando. Vamos a Reyes, capítulo 17, por favor. Segundo libro de Reyes 17. Perdón, es primer libro de Reyes 17. ¿Cuántos saben la historia de Elías, el profeta Elías? Bueno, somos poquitos, vean los que la sabemos. El profeta Elías fue un varón que fue recto delante de Dios. Y Elías no murió, sino que caminó con Dios. Dios se lo llevó en un tornado, en un torbellino, ¿verdad? Dice Jesús que Él no había venido a rescatar los justos, sino los que se habían perdido. Ahorita les explico esto, ¿sale? Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab era un rey malvado, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿verdad? Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Verás el arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas y pan y carne por las tardes, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, ¿verdad? Pongan mucha atención. La voluntad de Dios en este momento en la vida de Eliseo le llegaba hasta los tobillos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, él aún podía regresar, podía irse a algún otro lado, ¿verdad? Pero él prefirió obedecer la voz de Dios. Los cuervos para los judíos era un animal impuro, inmundo. Y pareciera como que es contradictorio, ¿verdad? Dios iba a alimentar a su hijo a través de un cuervo, ¿verdad? Cuando ellos eran muy especiales en su forma de comer. Y dice que Elías estuvo ahí en el río hasta que el río se secó, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando se secó ese río, que él podía ir a buscar otro lado para vivir. O sea que las circunstancias todavía él las dominaba, las circunstancias de su vida,
¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor, y a ti Dios te dijo algo y tú lo empiezas a hacer. Y ves que eso que tú estás haciendo, sí está bien, pero de pronto ya no es como tú esperabas. Pero aún tienes la opción de irte, de hacer pues otra cosa, ¿no? Así Elías comía de los cuervos, bebía agua del arroyo, pero cuando se secó el arroyo, Dios lo mandó a otro lado, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a hacer una pausa. En este momento de la vida de Elías, la voluntad de Dios llegaba a sus rodillas. ¿Por qué razón? Porque la mujer a donde iba a llegar era una mujer pobre y viuda, y aparte ya no tenía que comer y ya se iba a morir, ya se iba a dejar morir la mujer, ¿verdad? Entonces, yo realmente, si yo hubiera sido Elías, no sé, yo hubiera dicho, Señor, pues no tiene y me vas a mandar ahí, pues ¿cómo, no? Pues mejor vamos a llevarle algo en vez de ir a pedir, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que Dios empieza a enseñar a Elías a caminar en su voluntad, a caminar en su gracia. Dios empieza a Elías a moldearlo, porque Elías lo iba a llevar Dios hasta el punto donde él ya no iba a poder caminar en el río, sino iba a nadar, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué les decía que la voluntad de Dios o el río de Dios le llegaba en esos momentos a las rodillas a Elías? ¿Por qué razón? Porque una mujer que ya no tenía más iba a alimentar a Elías por casi 3 años, ¿verdad? Yo no sé en cuánto tiempo se seca un río, pero bueno, en tiempo de sequías. Si es grande, no se seca, bueno, queda con de agua. ¿Un año? Por ejemplo, no se seca. Bueno, pero el de aquí sí se secó, dice la Biblia. A lo que voy es lo siguiente, que pasó un tiempo en el río, pero después se fue a vivir con la mujer viuda. Y todo ese tiempo que vivió ahí, la sequía duró 3 años. Todo el tiempo que vivió ahí, la harina de la tinaja, o sea, de la bandeja, pues, no disminuía, ni el aceite disminuía. O sea, ¿cómo se explican eso? ¿Cómo así algo tan pequeño pudo alimentar a 3 personas por casi 3 años, o por 2 años, o por 1 año y medio, pues? ¿Cómo se explican eso? La voluntad de Dios, porque Dios estaba ahí, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios empezaba a subir. Y Elías empezaba a perder el control de la situación, ¿verdad? Pero fíjense, algo que es importante es lo siguiente. Elías no le dice a la mujer, pues ¿sabes qué? Pues vete, mejor voy a buscar a alguien más. No le dice eso.
Él le dice, haz como dices que vas a hacer, o sea, ve y cocina lo que vas a comer y déjate morir, pero primero tráeme a mí algo. Hasta suena como egoísta, ¿no? Eso, ¿verdad? O sea, primero a mí. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que Elías había entendido un propósito de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Eso es lo que había entendido Dios. Y Dios sabía que si Dios le había dicho que se fuera con ella era por algo en específico. Aunque él no sabía qué era esa razón o qué era esa circunstancia, él sabía que era lo mejor que debía de hacer. Porque lo peor que tú puedes hacer es caminar en contra de la corriente, en contra de Dios, porque te vas a cansar. Y cuando te canses, si sigues en medio del río te vas a ahogar, ¿verdad? Y si te ahogas te vas a morir. Entonces Elías, ¿qué hizo? Siguió caminando conforme a la voluntad de Dios, aunque la corriente seguía subiendo. Y dice que en el versículo 15, dice que entonces ella fue e hizo como le había dicho Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, ¿verdad? Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, de la mujer, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, hace una pregunta, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La mujer le dijo a Elías, ¿por qué razón viniste a mi casa? Para que Dios se acordara de mis pecados y me castigara. Es lo que ella pensaba, ¿verdad? En ese momento la voluntad de Dios, o mejor dicho, el río de Dios, pasó de llegar aquí, a las rodillas, a llegar acá. Cuando le dijo esto la mujer a Elías no crean que dijo, yo ahorita voy a orar y va a resucitar el niño. No dijo eso Elías. ¿Saben qué hizo Elías? Dudó, ¿verdad? Fíjense, versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, pongan atención, allá hace una pregunta, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? ¿Verdad? No quiero que se malentienda esto. Elías no dudó de la voluntad de Dios. Elías dudó de la circunstancia que estaba pasando, porque él pensó que esa mujer, esa casa donde él estaba, Dios tampoco iba a tocar, porque en ese tiempo acuérdense que hubo mucha hambre, porque se secó, no había agua, no había qué comer, había hambre y la gente empezaba a morir en ese tiempo. Por eso Elías le pregunta a Dios, ¿aún a la mujer la has afligido, la has atormentado? ¿Verdad? O sea, la voluntad de Dios creció y tú pensabas que las cosas iban a salir de esta manera, pero resulta que salieron de esta otra manera. Y tú ahora no sabes qué hacer. Y tú dices, pero ¿por qué, Dios? Si yo estoy caminando de tu mano, yo estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios, porque el río de Dios sigue creciendo en tu vida, porque hay un propósito que debe de cumplirse, ¿verdad? Versículo 20, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. ¿Verdad? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mujer, a pesar de que no se habían muerto de hambre, aún seguía dudando.
de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Por ejemplo, nosotros a veces, aún viendo todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, aún viendo todo lo que Dios nos ha ayudado, lo que Dios nos ha llevado, hay veces que seguimos dudando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay veces que tiene que pasar algo tan tremendo para que nosotros reconozcamos que Dios es soberano y que Dios siempre tiene el control de todas las circunstancias, ¿verdad? Y es lo que estaba pasando en este caso con esta mujer. Vamos a seguir leyendo. Vamos al capítulo 18, versículo 17, por favor. Les voy a resumir esta parte. Elías regresa, o mejor dicho, el rey anda buscando a Elías y su siervo del rey, que era Abdías, también lo buscaban. Y fueron a buscar darle algo para darle de comer a los animales. Entonces Abdías se encuentra a Elías y Elías le dice que vaya a ver al rey. Y ahí hay una circunstancia de que hay dudas y eso, pero resulta que sí va Abdías por el rey Acab. Y entonces el rey Acab encuentra a Eliseo. Y él lo quería matar porque Eliseo le había dicho que no iba a llover y toda la ciudad estaba sufriendo hambre, ¿verdad? Elías, perdón, es que Eliseo, no sé, viene mucho a mi mente. Yo creo que Dios quiere que les hable de Eliseo, ahorita les hablo de él. Versículo 17. Cuando Acab, que era el rey, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, que era la reina, ¿verdad? Fíjense, Acab le dice a Elías, dice: ¿eres tú el que ha castigado al pueblo? Y Elías le dice: no, ese has sido tú porque te has apartado de Dios, ¿verdad? Dice en la Biblia que la paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? La dádiva de Dios, dice. Cuando uno se aparta de Dios, la única consecuencia que hay en tu vida es que vas a morir espiritualmente. Mucha gente se aparta de Dios y vive bien, y así vive toda su vida. ¿Saben por qué razón? Porque el diablo no quiere que se vuelvan a acercar a Dios. Porque Él los mantiene en una celda bonita, ¿verdad? Lo que decíamos ayer con el muchacho. Una celda donde tú te sientes cómodo, donde tienes todo, donde no te hace falta nada. Lo único que te hace falta es libertad. Pero como pues no te interesa, pues ahí estás cómodo, o sea, no hay nada que perder. Supuestamente tienes todo lo que un hombre pudiera desear en la vida. El diablo te da riquezas, te da mujeres, te da placeres, te da muchas cosas, ¿verdad? Por eso mucha gente que se aparta vive bien toda su vida, y tú dices: ¿pero por qué? Si mira a Dios cómo están pecando. Sí, pero ellos no son sus hijos de Dios, ¿verdad? Ellos son hijos del inicuo, del malvado, del diablo, de la serpiente antigua, de Satanás, que es el mismo, ¿verdad? Ellos son hijos de Él, porque han despreciado la gracia de Dios y se han apartado en pos de Dios, o sea, le han dado la espalda a Dios, así como este rey le dio la espalda a Dios. Y fíjense, hay veces que cuando se aparta esta persona, hay alguien que Dios quiere rescatar de ahí, pero no siempre, Pero hay veces que Dios quiere rescatar a alguien de ahí, entonces Dios empieza a quebrantar a la cabeza lo empieza a quebrantar, empieza a permitir que empiece a sufrir. ¿Por qué razón? Porque quiere que alguien de esa familia regrese a Dios, ¿verdad? Pero a veces la única forma en que regresan es todos golpeados y heridos. Hay personas que dicen, es que Dios me castigó, ¿verdad? A veces son nuestras propias consecuencias.
las que nos martirizan, nos hacen sufrir. Pero sí hay veces que Dios mete mano en nuestras vidas y nos sacude y nos da como que unas cachetadas. Despierta, hijo, ¿verdad? Ponte las pilas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces es lo que estaba pasando con este rey. Él se había apartado de en pos de él. Vamos a Reyes 19, por favor. Aquí el rey le trae a todos los profetas. Y esta es una historia muy conocida, por eso no se las voy a leer. Le trae a todos los profetas de Baal, a los profetas de Acera. Y Elías le dice al pueblo: decídanse de una vez por todas, si Jehová es Dios, síganlo a él y obedézcanlo a él. Pero si Baal es Dios, síganlo a él y obedézcanlo a él. Y entonces la gente se quedó así como que pues no sabemos a quién obedecer. Baal es el señor de las moscas o el señor, pero representa a un Dios de la fertilidad, de la lluvia, de la siembra, de la cosecha. Y entonces Dios lo que estaba haciendo con el pueblo es lo siguiente. Como todos ellos se habían apartado de Dios y le estaban rindiendo culto a Baal, Dios dijo: a ver si su Dios, si su supuestamente Dios, que es Dios de la fertilidad y eso, si su Dios es Dios, a ver que les dé el de comer. ¿Y saben qué hizo Baal? Nada, porque no era Dios. Ni siquiera sufrió, no sintió ni hambre, ni sed, ni calor. No hizo nada. Y la gente aún así no entendía. Entonces Elías los reta, ¿verdad? Y es cuando desciende fuego del cielo y consume un holocausto. Y entonces Elías agarra y mata a todos los profetas de Baal, a los profetas de Acera, a los de Goya. Y la gente se decide por él, por seguir a Jehová. Pero la reina Jezabel, fíjense, se entera y se enoja demasiado. Versículo 1, capítulo 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, lo que les acabo de decir, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. O sea, Jezabel le mandó a decir a Elías: si yo no te mato mañana a estas horas, pues que yo me muera, ¿no? Literalmente es lo que le estaba diciendo. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Bien importante, la única persona que acompañaba a Elías lo dejó ahí. ¿Saben por qué razón? Porque hay momentos en que momentos difíciles que nosotros debemos de pasarlos solos con Dios. En el desierto no hay nada. Bueno, hay poquitas cosas, pero en general no hay nada, pues nada más hay pura arena, calor, mucho frío en las noches, ¿verdad? Pero cuando no hay nada en tu vida es cuando tú puedes voltear arriba, ¿verdad? Pero cuando hay todo en tu vida, pues ¿para qué volteas arriba? ¿Para qué le pides a Dios si ya tienes todo, verdad? Entonces, les decía que dejó ahí a su criado y él se fue por el desierto de un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose abajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿Cuántas veces, cuando estás en los problemas tan grandes, no has deseado morirte? Ya, Dios, llévame ya, ¿no? No, bueno, no sé, no es una pregunta. Cada quien respóndala dentro de sí. Pero fíjense, en ese momento, el río de Dios ya no le llegaba a los lomos. ¿Dónde creen que le llegaba? No, en el cuello no. Ya no se podía pasar caminando, tenía que nadar. O sea que la gracia de Dios ya lo había arrastrado y él ya no tenía las circunstancias, ya no tenía el control de nada a su alrededor, ya no había nada seguro para Elías. Pero en ese momento es cuando nosotros debemos decidir o luchar en contra de Dios o permitir que su gracia nos lleve hasta donde nos quiera llevar, ¿verdad? Imagínense, tanta era la tristeza de Elías
que él deseaba morirse. O sea, tanto la preocupación, los problemas, tanta la presión que él deseaba ya morirse. Por eso les decía que no sé si les ha pasado a ustedes que llega un punto en el que los problemas los sofocan. Y que, no sé, que a lo mejor dices, pues Dios, ya llévame, pues es una solución, ¿no? Pero ¿sabes? Cuando pasa ese momento en tu vida, es cuando Dios te fortalece. Pero aún no acaba la prueba. Yo les decía la otra semana, ¿qué pasa, no? Cuando te quedas sin fuerzas, cuando te desmayas. Dios no te deja ahí, Dios no dice, ay, mira, mi hijo ya se desmayó. No, Él va y te abraza y te da nuevas fuerzas y te levanta y ven, hijo, yo estoy contigo, y te agarra de tu mano, ¿verdad? Y te levanta y te ayuda a seguir. Así hizo con Elías. Dice que entonces él miró y aquí, llegó el ángel, versículo 6, entonces él miró al ángel y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, ¿verdad? O sea, estaba durmiendo y se volvió a dormir. Sí, pero ¿por qué razón? Por lo que yo les digo, la tristeza o la desesperación. Está comprobado que una persona que sufre de depresión duerme mucho. Y hay personas que empiezan a sufrir un trastorno mental y aparte de dormir mucho, comen mucho. O hacen diferentes cosas, ¿verdad? Pero es un reflejo de que están mal, de que están tristes. Y él se volvió a dormir, pero la diferencia entre Elías y esa gente de allá afuera es que Elías vivía en santidad, que Elías tenía un corazón conforme al de Dios, que Elías no había negado su fe. Él estaba aceptando lo que Dios le había mandado, pero él estaba reconociendo que esta prueba era muy difícil para él, que él sentía que no podía ya más, ¿verdad? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta, ¿verdad? Porque aún la orilla queda lejos, porque aún el río de Dios te va a llevar más lejos. Y tienes que tomar nuevas fuerzas en esos momentos cuando se quebranta nuestro corazón, ¿verdad? Y dice que se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb y el monte de Dios. Por ejemplo, aquí les quiero decir algo que a mí venía ayer en la noche, estaba pensando en esto. Y no sé por qué vino a mi mente lo siguiente. Por ejemplo, Jesucristo dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Cuando hace alusión que una torta es cocida debajo de las brasas, se refiere a que no tiene levadura, o sea, no se leuda. Ay, es que no sé cómo explicarles, no es un pan, pues es como una tortilla, en pocas palabras. ¿No se infla? Ajá, no se infla. Es como un... ¿Cómo? No se expone, o sea, tiene... Ajá, no se hace como un pan. Pero a lo que voy es lo siguiente, que aquí... se expande. Ajá, que aquí lo que yo estaba pensando era lo siguiente, que Dios lo fortaleció a través de Jesucristo, que es una ilustración, ¿verdad? De cómo nosotros, a veces en esos momentos, leemos, o sea, comemos de la palabra de Dios y nos da nuevas fuerzas. Por ejemplo, yo un día me sentía así, bien mal, así como Elías. Yo me sentía solo porque yo decía, es que nadie ama a Dios, nadie lo busca, nadie quiere dejar su pecado, nadie le duele lo que a ti te duele, Señor. Y un día me encontré con una porción que viene aquí en Reyes también, o en Segunda de Crónicas, cuando Josías oye del libro de la ley y rasga sus vestidos y se pone a llorar y le dice, Dios, perdónanos porque hemos pecado. Y Dios le dice a Josías, yo he visto tu corazón humillado delante de mí. Y en pocas palabras le dice, no te preocupes, tú lo que estás haciendo va a tener un fruto, ¿verdad? Y cuando yo leí eso, Dios me dio nuevas fuerzas. Por eso les decía que Él comió y bebió, o sea, Él se fortalecía en Dios en ese momento. Es simbólico. Dice que después caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios, ¿verdad?
¿Quién ayunó 40 días? Jesús. Moisés y Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, luego les explico esto porque tiene un sentido simbólico también, los 40, el número 40 tiene un sentido. Pero lo que les quiero hacer ver es que ese largo camino aún duraba mucho tiempo. Por ejemplo, lo que estés pasando, si tú nadas en contra de la corriente de Dios, va a tardar más en acabar eso en tu vida. Es mejor que te dejes llevar por la corriente de Dios, que confíes en Dios, que no pierdas tu fe. Porque ese largo camino es largo, valga la redundancia, ¿verdad? Dice que después, en el versículo 9, dice que se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por ejemplo, llega un punto en el que la gracia de Dios el río de Dios te lleva a un lugar tan lejano que tú te quieres esconder. Tú te quieres esconder o ocultar de lo que va a venir o de lo que está pasando. Tú quisieras encontrar refugio en alguna persona o en alguna situación o en algún lugar. Pero el único refugio real que tú puedes tener es en Dios, ¿verdad? Porque esos refugios son temporales y te van a fallar. Así como una persona se cansa, así una casa se puede caer y una cueva también se puede derrumbar, ¿verdad? Por eso Elías se había metido en una cueva, porque él pensó que ahí iba a estar seguro. Por eso Jehová le había dicho, ¿qué haces aquí, Elías? Y fíjense, versículo 10, él respondió, he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo les decía el otro día que si hay algo en tu corazón, tú puedes tener la confianza de decírselo a Dios tal cual es, ¿verdad? Yo ese día le decía a Dios, es que nadie te busca, Señor, nadie quiere hacer tu voluntad, a nadie le duele lo que está pasando, nadie se interesa por los demás, nadie quiere orar, nadie quiere leer, nadie quiere ayunar. Pero yo se lo estaba diciendo a Dios con lágrimas en mis ojos porque me duele, ¿verdad? ¿Y saben Dios qué me mostró ese día? Que la persona que menos pensaba, todos los días oraba por mí. Y me decía, y ella le pedía a Dios que me fortaleciera, que no me dejara caer. Y yo ese día me sentí bien mal porque yo dije, Señor, pues no soy yo el único, ¿verdad?, que realmente te busca. Hay pocas personas, pero sí hay personas que te buscan con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿verdad?, con todo su entendimiento. Y yo fui y le pedí una disculpa a esa hermana por lo que yo había dicho, ¿verdad? Y fíjate, versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Por ejemplo, hay veces que tú cuando estás ahí con Dios, cuando sientes que ya no puedes más, cuando estás quebrantado, cuando le estás diciendo a Dios lo que realmente hay en tu corazón, hay veces que Dios se manifiesta en tu vida, pero hay veces que pasan circunstancias que tú piensas que Dios se manifiesta ahí, pero no se está manifestando Dios ahí. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor alguien te habla y te dice, ¿sabes qué? Échale ganas, Dios te bendice, ¿verdad? Sí, Dios le puso en su corazón marcarte, pero Dios no estaba ahí. Yo un día estaba en la casa y estaba orando y empecé a llorar. Yo le decía a Dios, ayúdame, Señor. Y yo empecé a llorar, pero no podía dejar de llorar ese día. Y literalmente Dios me hizo así, me agarró en mi hombro, me hizo, ya, Eric. Así como cuando tú le dices a tu hijo, ya, hijo, aquí estoy, no llores. Y yo ese día Dios me dio paz, ¿verdad? Pero si yo no hubiera hecho eso, Dios no me hubiera hablado, ¿verdad? Si yo no le hubiera dicho, Dios, ¿sabes qué? Pues me siento mal, siento que ya no puedo. Señor, necesito tu ayuda, yo ya me cansé. Ya tu voluntad me ha sobrepasado, ya tu río me ha llevado a lugares donde yo nunca pensé llegar.
ya las consecuencias son muy grandes y yo siento que ya no puedo caminar. Siento un gran peso en mi espalda, una responsabilidad muy grande, siento que no puedo con esto. Y yo estaba diciéndole a Dios eso y empecé a llorar. Y de pronto no sé por qué, pero no podía parar de llorar, no podía parar de llorar. Y Dios siempre fiel, Dios siempre bueno, siempre paciente se acercó a mí y literalmente me habló, me hizo así. Hay personas que me han preguntado que si Dios habla audiblemente, sí, pero no siempre. Y de hecho lo hace muy pocas veces. Bueno, en mi vida personalmente, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí Elías estaba pasando lo mismo. Vamos en la parte B, donde dice, y quebraban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Porque yo les decía que a veces Dios no hace mucho ruido, a veces simplemente Dios te dice una palabra en quietud, ¿verdad? Y esa palabra te da nuevas fuerzas. Y un día me sentía igual, bien mal, por muchas circunstancias que estaban pasando, y yo le decía a Dios, Señor, si existes, abrázame. Yo ya se los había contado. Y un niño se acercó a mí, me abrazó y yo me sentí tan bien. Pero era algo que yo necesitaba en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí necesita algo específico. Y Dios te lo puede dar, pero tú necesitas pedirse. Tú necesitas pedirle. Bien, acabo de, o mejor dicho, Dios dice en su palabra lo siguiente, en Juan capítulo 4, dice que le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías de beber y yo te daría agua viva y ya no tendrías más sed, ¿verdad? Por ejemplo, al día de hoy, si la gracia de Dios te ha sobrepasado, si tú sientes que no puedes más, que no sé, si te sientes que como que ya se perdió el rumbo de tu barca, si tú sabes que hay cosas que estás haciendo que no son agradables a Dios, si tú sabes que le estás fallando a Dios en ciertas circunstancias, si tú sabes que tú puedes dar más pero no lo has hecho, Dios nos dice eso, que le pidamos de beber agua. Yo no lo entendía, yo decía, pues dame de beber agua, Señor. Y yo no entendía lo que Dios me quería decir. Hasta que un día Dios me lo explicó así con palitos y peritas. ¿Saben qué me dijo? Que no haces nada tú, que Él todo lo hace, pero se lo tienes que pedir a Él. Señor, pon en mi corazón el deseo de buscarte. Señor, dame esas nuevas fuerzas que tanto necesito. Señor, ayúdame a ser esa esposa que tú quieres que sea, esa mujer que tú quieres que yo sea, ese hombre que tú quieres que yo sea, ese padre que tú quieres que yo sea. Señor, tú haz en mí la obra porque yo no soy capaz, ¿verdad? Cuando en tu vida llega ese punto que tú reconoces que no eres capaz, es cuando empiezas a llegar a la orilla del río. ¿Por qué razón? Porque Dios es cuando te va a dar descanso. Pero a veces Dios necesita quebrantar tu corazón, tu ego, quebrantar tu superficialidad, tu vanidad, ¿verdad? Yo ayer en la mañana estaba viendo unas noticias en el periódico. Yo no leo el periódico del mundo, a veces leo un periódico que es cristiano. Y sale la foto de una mujer llorando y trae un anillo de oro. Y el título de la noticia decía, los musulmanes ya publicaron precios de personas cristianas que van a vender como esclavos, que se llevaron del botín de guerra, ¿verdad? Y saben, yo cuando vi esa foto me dolió tanto en mi corazón porque yo dije, Señor, ¿cómo esas personas sufren tanto, ¿no?
no te niegan, o sea, ellos te dicen, ¿sabes qué? Niega a tu Dios y te dejamos libres. Y ellos no hacen eso, ellos lo que hacen es que siguen adelante hasta donde la voluntad de Dios los lleve. Y me dolió tanto en mi corazón porque he visto muchas personas que se dejan vencer, no luchan. No le piden a Dios, Señor, sígueme moldeando, aunque me esté doliendo, sígueme moldeando, quiero hacer tu voluntad. Hay personas que aún viendo que están mal, no dejan de hacer lo que están mal. No le dicen, Dios, ayúdame a cambiar esto que a ti no te agrada, Señor. Y yo decía, Señor, ¿cómo esa gente sufre tanto? ¿Cómo lo permite, Señor? Y aquí nosotros muchos nos duele simplemente, no sé, una circunstancia difícil que estamos viviendo, cuando allá los matan. Y abajo de esa publicación había otra publicación que decía, Yanides, publican video de cómo matan 2 niños cristianos, los decapitan a los niños cristianos, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que mucha gente ni siquiera les duela eso, no? Que la gente se esté perdiendo, que nosotros nos sumerjamos tanto en nuestros problemas y no veamos qué es lo que tú nos quieres mostrar. Por ejemplo, ayer que platicamos con un muchacho que fuimos a ver en la noche, Dios nos hacía ver que hay veces que buscamos ayuda en otros lados menos en Dios, ¿verdad? En la brujería, en la hechicería. Y no confiamos en el Dios que tenemos. Ya para acabar, hermanos, quiero que hagamos una oración, pero antes de eso les quiero explicar lo siguiente. Que la voluntad de Dios, si tú permites que te lleve, te va a llevar a lugares que quizás te duelan o te lastimen, pero es porque Dios quiere hacer algo en tu vida, ¿verdad? Quiere darte algo mejor. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino algo mejor, una relación personal con Él mejor. Y si tú estás sumergido en una situación difícil, permite que Dios te lleve hasta la orilla. Quebrántate delante de Dios, pídele perdón, pídele ayuda. Tú pídele lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. A eso se refiere cuando le dice a la mujer, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría. Si tú supieras quién es Dios, tú le pedirías con confianza lo que necesitas hoy en este día. Si tú necesitas nuevas fuerzas, pídeselas. Si tú necesitas dirección, pídesela. Si tú necesitas que Dios te ayude a cambiar algo, pídeselo. Yo le decía el otro día a Dios, Señor, yo no puedo, Señor, cámbiame tú, si tú quieres, cámbiame tú. Y Dios me decía, sí quiero. Y Dios me cambió eso que yo no podía cambiar. Y yo me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo yo tanto tiempo me esforcé por cambiar algo que Dios cambió de un día para otro en mí? Y lo único que tenía que hacer era humillarme delante de Dios, arrodillarme, pedirle perdón al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que yo no soy capaz de hacer nada por mí mismo, que tú todo lo haces en mí por tu gracia, por tu voluntad, ¿verdad? Pero muchos no entendemos eso, que debemos de humillarnos delante de Dios, quebrantar nuestro corazón, así como David se quebrantó delante de Dios, ¿verdad? Yo no sé si soy muy chillón o no sé qué me pase, pero en la semana escuché una alabanza y yo siempre que oigo esa alabanza, no saben cómo me duele el corazón porque es algo que me lastima y no sé ustedes qué piensen acerca de eso, pero vamos a pararnos, escuchen la alabanza y que hagan una oración lo que más sea. Cierren sus ojos. Jóvenes acabados, niños abandonados,
Dios aún sigue amando, sigue aún contestando. El que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Jóvenes acabados, niños abandonados, aprendido de comer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores de ayer, se abrirían las ventanas
rogamos, Padre, que nos ayudes a buscarte más, Señor, a vivir una vida santa, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desmayar, Señor. Padre, dale fuerza, Señor, a que ya no tengan, Padre. Levanta al caído, Señor. Dale libertad, Señor, a que esté cautivo, Padre. Levante esos pensamientos, Padre, que se levanten, Padre, en contra de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desmayar, Señor, a no negar nuestra fe, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. Tú lo mereces, Padre. Señor, te pido perdón, Señor, por nuestras ofensas, Padre, por nuestros pecados, Señor. Porque muchas veces, Señor, ni siquiera nos duele, Señor, en nuestro corazón, Padre, fallarte, Señor. Tomamos como cualquier cosa, Padre. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes, Padre, a no ser como el pueblo de Israel, Señor, que no se humillaban delante de ti, Señor, que no te reconocían, Padre, que nada más se quejaban, Señor, como necios delante de ti, Señor, aún sabiendo, Dios, todo lo que tú ya habías hecho por ellos, Señor. Padre, ayúdanos a tener un compromiso, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor, un compromiso real, Señor. Tú estás vivo, Señor, y te duele, Padre, que la gente se pierda, Señor, que no te conozca, Padre. Dice tu palabra, Señor, que si realmente te buscáramos, Señor, te encontraríamos, Padre, si te buscamos de todo nuestro corazón, Señor. Muchas veces preferimos otras cosas, Señor, que buscarte, Padre, que darte un tiempo para ti, Señor. Padre, ayúdanos a tener un tiempo, Señor, de oración todos los días en la casa, Padre. Señor, tú haz la obra en nosotros, Señor. Reconocemos, Padre, que no somos nada delante de ti, Señor. Que gracias a ti estamos de pie, Señor, por tu misericordia, Padre. Por tu amor, Señor, por tu bondad, bendito Dios. Señor, yo te pido, Padre, que tú, Señor, nos sigas ayudando, Señor, nos sigas hablando, Padre, que en este caminar, Señor, en este tu río, Señor, no perdamos, Señor, la fe, no desmayemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a acabar la carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante día a día, Señor. Ayúdanos, Padre, como dice tu palabra, Señor, a ser como esos justos que su senda va en aumento, Señor, hasta que el día es perfecto, bendito Dios. Sé tú con nosotros, Padre, ayúdanos tú, Señor, porque sin ti no podemos, Señor. Tú dices en tu palabra que te pidamos, Señor, y tú nos vas a dar, Señor. Yo te pido, Padre, que nos des fuerza, Señor, que nos des ánimo, Padre, que tú, Señor, seas, Padre, el que esté en nuestras vidas, Señor, hablando, Padre. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como debemos todos los días delante de ti, Señor. Ayúdanos a no ser falsos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio con nuestra vida, Señor, con nuestra forma de ser, Padre. Ayúdanos, Señor, a no menguar, Padre, en nuestra esperanza, Señor, sino a menguar, Señor, nosotros para que crezcas tú, Señor, cada día más, bendito Dios. Señor, tú en la alabanza, Señor, preguntabas dónde están esos hombres, Señor, dónde están esas mujeres, Padre, comprometidos contigo, Señor. Han dejado todo, Señor, por seguirte a ti, Padre. No los has hallado, Señor. No nos has hallado, Señor. Ten misericordia, Señor, ayúdanos, Padre. Esfuérzanos, Señor. Sé tú, Padre, dice tu palabra, Señor, que tú pones, Señor, el querer como el hacer, Padre, por tu buena voluntad, Señor. Ni siquiera somos nosotros, Padre. Tú haces todo, Señor, si te lo pedimos, Padre. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que si hay alguna petición, Señor, que tú la tomes en tus manos, Padre. Te pido por Magda, Señor, que pudo venir, Señor, bendice su vida, Señor, que no desmaye, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que no se vaya como entró, bendito Dios, te doy gracias, Padre, por su vida, Señor, por la vida de Selene, Señor, que pudo venir, Padre.
Ayúdale a tomar la decisión, Señor, correcta, Padre. Tú dale, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor. Ayúdale, Padre, a no desmayar, Señor. A vivir, Padre, una vida en santidad para ti, Señor. Te pido por Jessy, por Ángel, Padre, que sigan adelante, por mis padres, Señor. Por Juanita, por su familia, por este muchacho Max, bendito Dios. Te pido, Señor, por toda la gente que no pudo venir, Señor. Por los que no pudieron venir, bendícelos, Señor, habla sus vidas, Padre. Tú dispones el tiempo, Señor, y el momento, Padre Santo. Y te pido, Señor, en especial manera, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser obedientes a ti, Señor. A no desmayar, Señor. A vivir una vida que te agrade, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, por esa gente que está siendo, Padre, perseguida, Señor, por predicar tu palabra, por amarte, Señor, a ti, Señor. Yo te ruego por todos ellos, Señor, que tú les des fe, Padre, que su fe no falte, Señor, que tú los lleves a buen término, Padre. Quizás mueran, Señor, pero que confíen en ti, Señor, que tengan en ti esa promesa, esa vida eterna, Señor, que no te nieguen, Señor, ellos, Padre, ni nosotros, bendito Dios. Damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, si nos hemos quejado en contra de ti, Señor. Ayúdanos a llevar, Padre, a llegar hasta la orilla, Señor, del río, Padre. A descansar en tus brazos, Padre. A disfrutar de tu amor, Señor. Muchas veces se nos olvida, Padre, pasar tiempo contigo, disfrutando de tu amor, de tu presencia, Señor. Danos descanso, Padre, danos de beber, Padre, agua, Señor, porque estamos sedientos y cansados, Padre. Sumérgenos en tu gracia, Padre, en tu amor, Señor. Inúndanos, Padre, con tu misericordia, Señor, con tu poder, Padre. Damos muchas gracias, Señor. También te pedimos, Padre, que tú, Señor, puedas, Padre, traer a este lugar, Señor, las personas que hacen falta, Padre, para trabajar, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, para que pueda haber aquí alguien que le ministre a los niños, Señor. Una persona, la ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú eres soberano, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que traigas a las personas que hagan falta, Señor. Y todos los que se vayan a añadir, Padre, también, Señor, que tú los traigas con bien, Padre. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. ¿Pueden darse un abrazo?